Capítulo 28. Nací en una familia pobre. Qué original, ¿no? Mi padre durante muchos años fue militar. Soy de ascendencia italiana. Pero ni mi padre y abuelo eran italianos. Esto venía de muchas generaciones en el pasado. A inicios de los 1900. Ya ni siquiera conservábamos tradiciones italianas. Nuestro único rastro italiano era el apellido Caruso. Pero ni siquiera yo tengo ese apellido. No sé qué pasó entre medio, pero yo fui el primero en carecer de ese apellido. Pero bueno. Al salir mi padre del ejército, intentó conseguir un trabajo normal y corriente, pero hay reglas no escritas que uno descubre en ciertos momentos. A los militares jamás se les aceptan empresas o trabajos comunes. Siempre debe ser algo relacionado a su pasado. Seguridad privada, policía, incluso sicario. Pero jamás un trabajo que no involucrara armas. Al tener una economía tan desfavorable, no tuvo más opción que comenzar como guardaespaldas. Y por cosas del destino, terminó trabajando para políticos importantes. Gracias a esto, terminó en la División de Fuerzas Especiales. Y ahí es donde comienza mi historia. Mi padre estaba tan contento trabajando aquí, que decidió que su único hijo varón seguiría sus pasos. Mi madre se opuso, pero a mí me gustó la idea. Tenía 6 años. Comencé a entrenar desde esa edad. Todo lo que mi padre había aprendido en el ejército, y trabajando ahí, me lo enseñó. Fueron años y años de aprendizaje. Hasta que no tuvo más que enseñarme. Ya estaba listo. Tenía 15 años aproximadamente cuando todo esto del entrenamiento terminó. Y pensarás tal vez que a tu edad aproveché todo este conocimiento para molestar a otros chicos. No, nunca hice eso. Principalmente porque mi padre me hizo jurarle con mi vida que algo así jamás iba a pasar. Entonces, a los 18 años, y con la preparatoria terminada, no me quedó más que comenzar a trabajar. Mi padre ya estaba retirado para este momento. Pero había hecho muchos amigos y estos amigos le debían favores a mi padre. Así que, usando toda esta influencia, me consiguió un empleo. Era básicamente el puesto que él había dejado vacante cuando se retiró. Entonces, todo el trabajo que él hacía, lo comencé a hacer yo. Maté a decenas de personas, algunas que no lo merecían. Que su único crimen fue querer exponer la corrupción. Yo tuve que encargarme de todas ellas. Hacer eso hizo que comenzara a sufrir de insomnio. Cada noche podía ver y escuchar a estas personas rogando por su vida. Era una tortura de la cual no podía escapar. Tampoco podía contárselo a nadie. Porque si no yo sería el siguiente en ser asesinado. Estaba solo, luchando contra mi propia mente. No sabía cómo librarme de eso. Así que comencé a salir. Comencé a frecuentar bares por la noche. Lugares sumamente deprimentes. En busca de alivio para mi dolor. No conseguí hacerlo. Pero, una noche, en uno de los bares con mejor aspecto que visité, conocí a Lucy. La vi sentada en una mesa. Sola, como esperando a alguien. Estuvo unas 2 horas ahí. Y cuando parecía que quería irse, me acerqué. Le pregunté si podía sentarme ahí con ella. Un poco disgustada dijo que sí. Entonces comencé a intentar tener una conversación. No parecía muy cooperativa. Pero, conforme fue avanzando la conversación, fue dejando de lado esa actitud molesta, para dar paso a una un poco más alegre. Entonces pregunté del por qué estaba ahí sola. Ella me contó que una amiga suya le había pedido verla esa noche para contarle algo que le estaba sucediendo. Pero que estando ahí, luego de horas de esperar, le envió un mensaje, y ella le contestó que no podía ir esa noche y que no tuvo tiempo de avisarle. Agradezco que esa chica no se apareciera. Porque gracias a eso, pude conocer a Lucy. Ni siquiera terminó de contar su historia. Pero, eso había sido suficiente para que Sally bajara la guardia. Para que Frank pudiera apoderarse de su mente. Dejó salir su aura. Y esta comenzó a entrar por la nariz de Sally. Ella no sabía, y ni siquiera podía sentir o ver lo que estaba pasando. Jamás lo supo en realidad. Cuando el aura dejó de entrar en su cuerpo, Frank sonrió.
Había logrado su cometido. Ahora solo debía esperar que ocurriera el cambio. Era en este punto, donde ya todo estaba perdido para la pequeña Sally. Pues era imposible liberarla del control de Frank. Aún si él moría, el aura seguiría en el cuerpo de Sally. Incluso volviéndose la nueva portadora de este poder. Hacer esto, para el demonio, era como un seguro. Si perdía uno de sus recipientes, entonces aún tenía otro para seguir intentando lograr su objetivo. Sally entonces, extrañada por el hecho de que Frank se detuviera de contar su historia tan de repente, preguntó. ¿Y qué pasó después? Me temo que dejaremos esto para otro día. Ya es hora de trabajar. Nos reunimos a las afueras del refugio una vez terminado el ataque. ¿Qué seguía ahora? El lugar se estaba incendiando. Y no sabíamos si corría el riesgo de incendiarse todo. Por lo que con toda la calma, nos pusimos a conversar. Esto me parece deprimente. ¿Qué cosa? Que desde que llegaste, las peleas se han vuelto poco interesantes y divertidas. Se agradece que nos salves, pero también nosotros queremos divertirnos. Bueno, discúlpame por salvarlos. No lo volveré a hacer. Pero ya hablando en serio, ¿no creen que deberíamos estar saqueando el lugar? Esas llamas no parecen tener la intención de apagarse. Así que, ¿por qué no traemos la camioneta y nos llevamos todo lo que encontremos? Tú vas a traer la camioneta hasta aquí. Llévame hacia donde se quedó y la traeré. No. Esto lo harán Nick, Jack y Karen. Bueno. Entonces nosotros volveremos adentro, ¿no? Espera un momento. Vuelvo enseguida. Tan pronto terminó de hablar, tomó a Nick del hombro y desaparecieron. Estuvimos un par de minutos simplemente esperando, sin movernos ni un poco de nuestra posición. ¿Qué se siente volver? ¿A qué te refieres? Sí, a recuperar tus poderes y volver a ser el de antes. No lo sé. Es genial no estar muriendo, pero, al menos hoy, no me sentí tan yo. Es normal, ¿no? Tu novia es hiper mega poderosa. Cualquiera se vería opacado a su lado. Sí, tienes razón. Pero dejando de lado ese tema. Dime, ¿cómo fue ir con Nick? ¿Estás celoso? Un poco, sí. Lo imaginé. Ambos sonreímos, y ella prosiguió. Estaba segura que él nos estaba traicionando. Pero, al verlo pelear, me quedó claro que todo lo que decía era verdad. Realmente quería matarlos. Cada soldado que mataba, lo hacía con un total desprecio. Les abría el estómago o el cuello. Les disparaba en la cara, les metía el cañón del arma en la boca. Hacía de este enfrentamiento un espectáculo. Fue asombroso verlo. Bueno, al menos sabemos que no es un traidor. Ya es algo. Pronto, Abby regresó. Tardarán un rato en llegar. Así que tenemos tiempo para explorar el lugar. ¿Qué haremos con los vehículos? ¿Qué más? Dejarlos ahí. Bueno, si hay demasiadas cosas. Tomaremos algunos y nos los llevaremos. Los tanques y vehículos pesados, para el enfrentamiento que vamos a tener, no funcionan. ¿Cuánto tardarán ellos en llegar? Les pedí que terminaran con lo del otro día. Lo de la farmacia. Así que primero la van a saquear, y luego vendrán hacia acá. Tenemos 2 horas aproximadamente. Así que, no se apuren. Vayan con calma. ¿Vamos a separarnos? ¿Quieres que vayamos juntos? Está bien, aunque, en realidad esa era mi idea al principio, pero, ya sabes, había que agilizar las cosas. ¿Y yo qué pedo? ¿Me van a dejar ir sola? Obviamente no. Andando. Estuvimos un rato buscando el lugar donde guardaban los suministros. Y con el fuego expandiéndose. Había que agilizar esto. No teníamos ninguna prisa. Pero, queríamos terminar esto pronto. La nieve hacía que el fuego avanzara más lento, por lo que eso nos daba más tiempo para buscar. Finalmente hallamos el lugar. Una casa que estaba comenzando a incendiarse. Entramos. Revisamos lo que había. Había bastantes suministros. Mucha comida, medicinas. Algunas armas y municiones. Además de cosas varias que no sabría cómo clasificar. Como algunos radios. 10 radios en total. Algunas latas de alcohol sólido. Linternas, baterías, y herramientas. Había tantas cosas diferentes que sería difícil mencionarlas. Lo bueno es que estaban separadas en cajas.
Por lo que no fue difícil sacar todo de aquí. Ahora solo había que esperar a que llegaran los demás en el vehículo. Y mientras esperábamos, les hice saber a las chicas que todo esto sería para nosotros. Ellas respondieron afirmativamente. Supongo que tenían la misma idea que yo. Posterior a eso pregunté sobre si llevaríamos algún vehículo de aquí. Abby dijo que no haría falta. Que no lo necesitábamos y que solo sería un gasto de combustible innecesario. Tammy se encogió de hombros. Básicamente diciendo que ella no tenía poder de decisión en estas cosas. Obviamente terminé por hacerle caso a Abby. Un rato después llegó el vehículo. Venía totalmente cargado de cosas. Dudé un segundo si es que todas nuestras cajas cabrían. Pero finalmente lo hicieron. Dejando muy poco espacio. Donde apenas si cabíamos. Y al ser ahora uno más, esto se dificultaba. Era hora de volver a casa. Y eso todos lo sabían. Era hora de poner en marcha nuestro plan. Pero, ¿qué plan? Hasta el momento no habíamos ideado absolutamente nada. Y nadie aquí parecía ser bueno para planear. Finalmente regresamos al departamento de Nick. No porque quisiéramos quedarnos otro día. Sino que él necesitaba recoger algunas cosas. Además, parecía avecinarse otra tormenta de nieve. Lo que sí o sí nos haría refugiarnos un día o tal vez más dentro de este lugar. Todos queríamos irnos, pero la tormenta era inminente. Salir así a la carretera sería un suicidio. Y nadie aquí quería eso. Por lo que, ¿qué era lo único que se podía hacer cuando estabas encerrado? Exactamente. Nada. Algunos aquí ya nos conocíamos bastante. Y otros, no parecían tener muchas ganas de conversar. Por lo que, al menos por mi parte, seguido de mis ya habituales acompañantes, me recosté en lo que se suponía era mi cama. Y esperé. Esperé hasta que la tormenta terminara. ¿Qué tan buena eres disparando? No me considero muy buena. Tengo una habilidad bastante normal. ¿Y peleando? Más de lo mismo. Aprendí mucho de Mark y compañía, pero tampoco he peleado tanto como para ser muy buena. Eres mucho mejor que mis muchachos, eso es seguro. ¿Por qué pregunto todo esto? Verás, necesito a alguien que se encargue de cobrar la cuota semanal. Yo iría, pero quisiera que la mentira de que estoy muerto continúe. Si es que tus ex amigos lograron encontrar alguno de los grupos que rodean la ciudad, seguro habrán hablado sobre nuestro enfrentamiento y el cómo me mataron. Así que prefiero que todo siga así. ¿Por qué me dices esto hasta ahora? Porque hay que ir a cobrar la cuota. Andando. Espera. ¿Cómo se supone que lo haga? Sencillo. Mis muchachos te llevarán a visitar todos los refugios. Ellos sabrán por qué estás ahí. Así que, solo preséntate y di que yo te mandé. Muéstrate imponente. Haz que te teman. Si alguien se comporta de forma irrespetuosa o desafiante, mátalo. Es así de simple. Pero, siempre, siempre, demuestra quién está al mando. Ok. Anda, ve. Ya informé a los muchachos. Ellos te darán tus armas. No necesitarás más que una pistola. Sally se alejó de Frank y fue hacia donde le había ordenado. Logró ver a la distancia un vehículo. Una furgoneta. Detrás de ella, 3 vehículos más. Un auto y 2 camionetas para ser exactos. Ella asumió que debía subir en el vehículo del frente. La furgoneta. Dentro de la furgoneta, el conductor le entregó un revólver totalmente lleno. Ella solo asintió y lo guardó en su chamarra. Minutos después, todo el convoy avanzó. La primera parada fue el grupo de un sujeto llamado Hank. Un tipo calvo de unos 40 y tantos años. No tuvieron ni que tocar la bocina. Apenas los vieron a la distancia, abrieron la puerta. Todos los vehículos se detuvieron, sin salirse de la formación. Sally y el conductor del furgón bajaron. La gente ya estaba reunida. Sabían lo que seguía. Tal vez les parezca extraño ver a alguien más que no sea Frank. Pero, a partir de hoy, yo seré quien vendrá por la cuota semanal. Frank no volverá a pararse por aquí a menos que sea necesario. Recuerden y memoricen mi cara. Porque será esta la que verán de hoy en adelante. Ahora, si no es mucha molestia, entreguen lo que corresponde. Entre los habitantes del lugar y los chicos que venían con Sally, comenzaron a subir las cosas al furgón. Al terminar,
Simplemente se despidieron y se fueron. No tuvieron ni que recordarles que volverían la semana siguiente. Ellos ya lo sabían. La siguiente parada. El refugio de Tom. Tom era el más joven de todos los líderes de grupo. Tenía aproximadamente unos 39 años. A diferencia de los otros, que tenían más de 40. Una vez llegaron, lo que pasó a la hora de recibir la cuota, fue más de lo mismo. Sally dio su discurso, la gente estaba tensa y asustada, y todos cooperaron para subir las cosas. El siguiente fue Rodrigo. Ellos ya sabían la situación de Rodrigo. El que le estuvieran quitando tantas cosas semana a semana, estaba haciendo que su gente enfermara y muriera de hambre. Aunque a ellos poco les importaba. El conductor del furgón le explicó esto a Sally, que un tanto culpable por lo que tenía que hacer, solo asintió, pues no tenía nada que decir. Ahora se sentía mal por lo que iba a hacer. Pero, como si de una descarga eléctrica se tratase. Algo en su cerebro se activó. Como un interruptor que alguien había encendido en ese preciso momento. Dejó de pensar que lo que hacía estaba mal. Y en su lugar, comenzó a pensar que lo que hacía, era completamente necesario. Bajo su percepción, ahora creía que esto era más que necesario. No que estaba bien, simplemente, que era lo que se tenía que hacer. Llegaron al lugar. A primera vista se veía bien, pero, en cuanto comenzó a agruparse la gente, notó la precaria situación. Estaban al borde de la desnutrición. Se veían cansados. Algunos parecía que el alma se había ido de sus cuerpos. Era sencillamente, un panorama lúgubre. Por lo que, aun conservando un poco de su bondad, estuvo dispuesta a hacer un trato. Frank jamás habría ofrecido algo como eso. Para él, hacer algo así, significaba perder todo ese terror que infundía con su presencia. Él en su lugar habría tomado las cosas aún si suplicaban. Sally no era así. No aún. Bueno. ¿Qué ofreces? A cambio de solo llevarte una parte de lo acordado, te daré información. ¿Qué clase de información? Julius. El grupo de Julius nos citó hace unos días. Querían formar una alianza para acabar con su grupo. Con Frank específicamente. Todo orquestado por un grupo de chicos. ¿Unos chicos? ¿Y cómo eran ellos? Preguntó, aún sabiendo de quién se trataba. Era un chico de cabello largo, una chica de cabello rosa, una rubia, y una chica con un brazo y una pierna de metal. Todos ellos intentaron convencernos de unirnos a su causa. Pero sabía que era una mala idea. ¿Y ahora, los estás delatando para salvar tu escuálido trasero? No tenía más que ofrecer. Sabía que si iba a esa reunión, cuando vinieran aquí, podría tener algo con lo que negociar. Bien. Nos llevaremos solo una pequeña parte de lo acordado. Pero, más vale que la próxima semana tengas lo que me corresponde. Porque si no, tu cabeza estará colgando en un palo y obligaré a los niños a jugar con ella. ¿Está claro? Rodrigo asintió en repetidas ocasiones. Hasta Sally se sorprendió de lo que acababa de decir. Apenas salir del refugio. Preguntó al conductor quién era Julius. Él, bastante relajado, solo respondió que era el líder del último campamento. Por alguna razón. Estaba bastante molesta. Alguien se estaba rebelando, y no iba a permitir que eso sucediera. Lo que no sabía es que esos sentimientos no eran suyos. Era como si Frank estuviera reflejándose dentro de su ser. Así lo veía ella, pues rápidamente se dio cuenta que esta nueva actitud no calzaba mucho con lo que siempre había sido. O bueno, con lo que siempre había intentado ser. Llegaron al último campamento. El de Julius. Apenas detenerse el vehículo, bajó de este. Muy molesta sería decir poco. Estaba tan furiosa, que seguramente estallaría con solo escuchar una palabra. Julius apareció de pronto. Relajado, dijo que tenía listo lo acordado. Sally lo calló de inmediato. Por alguna razón. No se podía contener. En su interior, sabía que lo que hacía estaba mal. Esto ni siquiera le importaba para empezar. Pero, algo la empujaba a continuar. Era como un vehículo sin frenos a 200 kilómetros por hora. Por más que quería calmarse, hablar de una forma más tranquila. No podía. Un odio ajeno se estaba apoderando de ella, y no podía hacer nada para evitarlo. Su rostro reflejaba odio absoluto. Pero, en su interior estaba desesperada por volver a tomar el control de sí misma. Esto se hacía más difícil con el pasar de los segundos. Luchaba y luchaba, pero, por más esfuerzo que empleara, era una batalla perdida.
Era como si un gato intentara matar a un elefante. Sencillamente, un esfuerzo inútil. Sacó veloz su pistola. Tomó a Julius del cuello, y le puso el cañón de esta por debajo de la barbilla. Escúchame bien, pedazo de mierda. Dijo con un odio inconmensurable. Sé que estás intentando armar una revolución en nuestra contra. Y sé que esos idiotas de Mark y los demás están contigo. Así que déjame decirte una cosa. Lo que sea que estés intentando hacer, se acaba hoy. ¿Quién más está colaborando? ¿Los demás grupos se unieron a tu estúpida lucha? ¿Lograste convencer a esos cobardes? No lo creo. Son tan maricas que si les escupiera en su putrida cara, me lo agradecerían. Lo que sí tengo claro es que esos imbéciles no se van a detener hasta morir o ganar. Los conozco muy bien. Al menos al idiota de Mark. Sé que es tan estúpido que daría su vida con tal de matar a Frank o a mí. ¿Dónde está él, por cierto? ¿Por qué no te han venido a salvar? ¿Es acaso que tienen miedo? No, no están aquí. ¿Dónde están? ¿Los enviaste a algún lugar? ¿A buscar algo quizás? Dijeron que irían a... ¿Sabes qué? Ni siquiera me importa. Pero esto lo hace mejor. Tú, mi amigo, me ayudarás a enviarles un mensaje para cuando vuelvan. ¿Estás de acuerdo? Ni siquiera contestes. Me importa una mierda lo que pienses. Julius miraba con miedo a la pequeña Sally. No podía entender cómo una niña prácticamente era tan malvada. Por un momento hasta llegó a pensar que Frank estaba hablando a través de ella. Pero, ¿cómo sería esto posible? Era estúpido. Al menos eso era lo que él pensaba. Y si te preguntas si Julius tenía miedo, pues déjame decirte que estaba cagado por completo. Esto no era como la vez que tuvo un duro enfrentamiento con saqueadores, o anarquistas, o saqueadores anarquistas. Esto era completamente diferente. Se enfrentaba a algo que sencillamente no podría derrotar. Como desafiar a Dios a un duelo. Era hasta gracioso. Un simple humano, peleando contra un ser que, por dar un ejemplo, podría destruir un tanque con sus propias manos. Un humano común y corriente, contra un ser venido del mismo inframundo. Un infernal. Era como ir a la guerra con una pistola de agua. Pronto Julius supo que su final estaba cerca. Sally no le separaba la pistola ni un milímetro de la quijada. Lo veía directamente a los ojos. Como esperando que se moviera para jalar de ese gatillo. Salúdame a tu puta madre, fue lo último que Julius escuchó. Una bala atravesó su cráneo de forma ascendente. Y el ahora muerto hombre cayó al suelo. Sally lo soltó casi que con asco. Y no conforme con eso, pateó el inerte cuerpo un par de veces en la cara. Después, guardó su arma, e hizo su trabajo. Recoger los suministros. Luego de haber obligado a los choqueados habitantes del refugio a cargar el camión con los suministros, les dijo unas palabras. No sé cuándo volverán. Pero cuando lo hagan, díganles que Frank los estará esperando. Acto seguido, subió a su vehículo, y estos salieron del lugar a toda prisa. La misión había sido un total éxito. No la recolección de suministros, sino el corrompimiento de Sally por parte de Frank. Estaba casi concluido. Solo hacía falta deshacerse de su verdadera humanidad, la cual, lentamente perdía la batalla contra la maldad pura de Frank. Era solo cuestión de tiempo, para que la pequeña Sally, la de verdad, dejara de existir. Y de esto, ya no había marcha atrás. Pues una vez que Frank, o más bien, su aura, tomara control total de ella, no habría forma de salvarla. Era como ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Por más que se intentara, esa batalla estaría perdida. Y hablando más específicamente de Sally. Al ser corrompida por completo, sería como dejar su cuerpo como un cascarón vacío. Pues su alma, sería consumida y transformada por el demonio. Aunque esto, ella aún no lo sabía. Solo sabía que algo se estaba apoderando de su ser, y que era imposible detenerlo. No sabía, tal vez por su amor hacia Frank, que él era el causante de todo esto. O tal vez sí lo sabía, pero se negaba a aceptarlo. Porque, ¿qué razón tendría él para hacerle esto? Si durante años la trató como si fuera su hermanita, protegiéndola del caos cuando todo estalló. Tal vez era una chiquilla muy ingenua, pues, jamás pudo aceptar, que ese Frank que ella conoció, se había ido para siempre.
La tormenta era realmente feroz. Creo que, entre más deseaba que parara, más intensa se volvía. Era como un mal chiste. Ya solo me la pasaba sentado en la ventana, como perro esperando que su dueño vuelva. Esperaba que la tormenta cesara. Los demás, aburridos claramente, conversaban. Se habían sentado en la mesa, y sin negar su gusto inherente por el alcohol, Tammy sacó un par de botellas de licor. Les contó a todos, pues nadie lo sabía, que era prácticamente inmune al alcohol. Decía que así bebiera miles de litros, jamás surtiría efecto en su cuerpo. Eso claramente era una exageración, pues yo sabía que solo necesitaba una alta cantidad de licor para emborracharse. No era inmune, solo era demasiado resistente. Tal vez unas cuantas botellas la harían comenzar a desvariar. Y aunque me gustaría verlo, no sería el culpable de emborrachar a Tammy. Abby por su parte, sacó sus cigarrillos. Y usando la vela que estaba al centro de la mesa, lo encendió. Dio el primer jalón. Unos segundos después pude ver el humo salir de su boca. Y por alguna razón preguntó. ¿Cómo fue la primera vez que probaron alcohol, tabaco o drogas, si es que lo han hecho? ¿Por qué no empiezas tú? Como gusten. Fue así, que mientras observaba por la ventana, comencé a escuchar su historia. Aunque, en realidad, ya la conocía. Debo aclarar que, lo primero que probé fue el tabaco. El alcohol lo probé hasta años después en una fiesta, en preparatoria. Bueno, retomando. Era una época realmente triste. Mi madre acababa de desaparecer y ya la daba por muerta. Ya había pasado casi un mes. Y se suponía que tendría que haber regresado 2 semanas atrás. Ella ya me había mencionado esto. En alguna ocasión me dijo que si no volvía el día que se suponía lo haría, ella me avisaría por teléfono. Y que si esto no era así, que esperara 3 días más. Si no recibía ninguna señal de vida de su parte, lo más probable es que ella estuviera muerta, o en un caso remoto, encerrada en la cárcel. Aunque según sus palabras, esto era casi imposible. Entonces, mientras me deprimía porque no iba a volver a ver a mi madre, mi único consuelo, bueno, no tengo ni que decirlo, está sentado ahí en la ventana. Él me visitaba casi todos los días, todas las horas posibles. Éramos vecinos, por lo que de su casa a la mía, solo había un par de casas de distancia. Cada día, solo estaba ahí, a mi lado. Muchas veces no decía nada, pero su simple compañía me hacía sentir mejor. Pero había días que simplemente no podía. Generalmente cuando su padre regresaba a casa. El día que él regresaba, él se quedaba en casa a ponerse al día con su padre, supongo. Entonces, en estos días de completa soledad, me ponía a revisar la casa. En especial, el cuarto de mi madre. Veía sus fotografías, su ropa. Esto hacía más dolorosa la situación. Pero entonces, en una chaqueta, encontré una caja de cigarros. No recuerdo si tenían algún sabor en específico. Lo que sí recuerdo es que los tomé. Y casi instintivamente, bajé a la cocina, encendí la estufa y encendí uno de los cigarros. Esa primer probada fue realmente espantosa. Tosí como loca, sentía que me ahogaba. Me pregunté incluso el por qué la gente fumaba, era horrible. Al día siguiente, la caja seguía en el mismo lugar donde la dejé. El comedor. Justo encima, estaba el cigarro que había intentado fumar el día anterior. No sé por qué, y no me lo pregunten. Pero quise intentarlo una vez más. Fue menos horrible que el día anterior, pero, a fin de cuentas, horrible. Y por los siguientes días, lo intenté. Una y otra vez. Hasta que me di cuenta que pude fumar uno completo, sin toser, sin casi vomitar por la sensación de ahogamiento. Fue ahí que comencé a fumar regularmente. Al principio, iba una vez a la semana a la tienda a comprar otra caja de cigarros. Era extraño porque era la única tienda donde vendían alcohol y tabaco a menores de edad, y estaba cerca de mi casa. El dueño realmente sabía que el verdadero negocio estaba en venderle estas cosas a los menores que intentaban verse más geniales. Y estoy segura que el infeliz se llenó de dinero solo por esto. Aunque al final, poco antes de que iniciara la guerra, la policía clausuró su tienda y se lo llevaron preso. Pero bueno, retomando. Un día mientras fumaba de lo más tranquila, alguien tocó a mi puerta. Era temprano, por lo que no supe quién podía ser. Y al abrir la puerta, lo veo ahí, con esa sonrisa que tanto alegraba mi corazón.
aunque la felicidad rápidamente se transformó en pánico. Pensé que al detectar el olor del tabaco en mi casa, se molestaría y me diría algo sobre que hacer eso estaba mal. Y yo, llena de vergüenza, diría que lo dejaría. Y realmente lo hubiera dejado si me lo hubiera dicho. En su lugar, al notar el olor, simplemente le dio igual. Entró en mi casa, se sentó en el sofá y me dijo que quería aprender a fumar también. Aunque a él no le ocurrió lo mismo que a mí. Dijo que sentía como si algo le raspara la garganta, pero nada más. Se acostumbró a la sensación mucho más rápido que yo. Poco después dejamos de fumar. Una sensación de culpa invadía mi ser cada que lo hacía, así que decidí dejarlo. Cada que encendía un cigarro me decía a mí misma, si sigo así, voy a morir de cáncer. Por eso lo dejé. A partir de ahí, no volvimos a tocar un cigarro hasta el día que probamos el alcohol por primera vez. Aquel día fue nuestro primer contacto con el alcohol de ambos. Pero eso es historia para otro día. ¿Cómo haces que todas tus historias traten de él? Bueno, no es mi culpa que estuviera presente durante casi toda mi vida. Bueno, sí, tienes razón. Otra cosa. Estaban muy pequeños cuando comenzaron con el tabaco. Niños de 12 años, completamente solos, recién entrando en la adolescencia. Era cuestión de tiempo para que hiciéramos algo así de estúpido. Es mejor ser estúpido de niño que de adulto. Aunque en realidad siempre se es estúpido. Bueno, mi historia no es tan impresionante. Ahí les va. Creo que ya no es un secreto que era demasiado infeliz antes. Y que hacía cualquier cosa para encajar. Llegué a tal punto de robar la tarjeta de crédito de mi padre para pagar la fiesta de mis supuestas amigas. Tan solo imaginen qué tan desesperada estaba por ser incluida en algo que incluso pague lo de sus novios. Tan solo así era aceptada y querida por ellos. Ahora pienso que tal vez mi lugar estaba en otro lado. Con los ñoños tal vez. Con los impopulares. Pero yo estaba aferrada. Quería ser notada, ser el centro de atención. Hice cosas de las que siento vergüenza. Y una de ellas fue probar alcohol. Estaba en segundo año de preparatoria. Ese día, mis amigas hablaban de ir a una fiesta. No a un antro mugroso del centro, sino a la fiesta de un pobre imbécil. Un chico adinerado, como yo, pero bastante insoportable. Ah, cabrón. Pues como yo. El punto es que íbamos a ir. Y como ya estaba implícito, yo llevaría bebidas para nosotras, y la tarjeta de crédito, que recién me habían dejado volver a usar después de meses de no recibir más que lo esencial para mis gastos por hacer exactamente la estupidez que iba a volver a hacer ese día. Para este punto ya había ido a muchas fiestas con estas perras, pero, hasta el momento, no había probado alcohol. Siempre me limitaba a solo agua. Siempre. Ese día no sé qué fue lo que cambió. Llegamos. Y hasta ese momento, para mí parecía una fiesta más. Todavía me acuerdo que eran como las 9 de la noche. Ya había bastante gente en la casa de este idiota. La música sí que era buena, eso debo reconocerlo. Entramos. Había mucha gente, conocida y desconocida por igual. Nosotras, como siempre, formamos un círculo. Dejamos todas nuestras bebidas en el suelo y comenzamos a beber y platicar. Nunca tenía mucho que aportar a las conversaciones, por lo que casi siempre me limitaba a escuchar. En ocasiones, simplemente ignoraba la conversación y me ponía a ver los alrededores, pensando en nada, o en por qué estaba ahí si no me gustaba. No sé por qué, pero, luego de unas horas, una de mis amigas, ya algo borracha, decidió que ya había sido suficiente, que era hora que también me uniera a la fiesta. Entonces, haciendo uso de la puta presión social, me hizo beber, una y otra vez. Era verdaderamente influenciable. Sumado a eso, el miedo de perder la aceptación que tanto había buscado y recién había conseguido, me impulsó a dejarme manipular por estas hijas de puta. Sobra decir que terminé hecha polvo. No recuerdo casi nada. Solo que comencé a hacerme amiga de todos ahí. Descubrí que me volvía demasiado social al estar ebria. Y a partir de ahí, comencé a ver el alcohol como una herramienta para conseguir lo que tanto anhelaba.
Estúpidamente, ignora el hecho de que esto, lentamente se estaba volviendo una adicción. Era tanto así, que apenas llegara a las fiestas, comenzaba a beber como degenerada, porque solo así lograba divertirme. Pero, como dijo la chaparra, eso será historia para otro día. Pues bendito el día en el que te volviste inmune al alcohol. Amén. Karen, ¿tienes una historia para compartir? Algo así. Escúpelo pues. No tengo nada que decir sobre el alcohol o el tabaco. Eso lo probé a los 16 años en una fiesta a la que fui. No fue la gran cosa. Y no hay una historia interesante detrás de ello. Lo que sí les puedo decir, que a partir de los 18 años, comencé a experimentar con ciertas sustancias. Probé la marihuana, la cocaína, la metanfetamina. Pero mi experiencia con el LSD fue verdaderamente alucinante. Estábamos de viaje mi novio y yo. Tenía 20 años en ese entonces. Hace 4 años, creo. Como les decía, estaba de viaje con mi novio de este entonces. Sus amigos y él habían organizado un viaje a la playa más cercana. No éramos ricos, de hecho, habíamos ahorrado bastante para este viaje. El día llegó. Todo salió según lo planeado. Tomamos el autobús de salida en la noche, y por la mañana, ya estábamos ahí. Todo fue realmente tranquilo. Hasta la noche. Los amigos de mi novio querían beber un poco en la playa. Era temporada de mucho turismo, por lo que las playas seguían llenas incluso de madrugada. Todos estuvimos de acuerdo. Algunos fueron a comprar más bebidas, y otros fueron por algo de comer. Mi novio y yo fuimos de esos últimos. Al regresar, todos hablaban de algo. Al acercarnos, nos dimos cuenta que hablaban sobre el LSD. Resulta que uno de los chicos había traído algunos. Uno para cada uno exactamente. Y lo que discutían era si era prudente probarlo. Al final a todos les pareció una buena idea. Yo personalmente no estaba interesada, pero, a fin de cuentas también lo probé. Tomó un poco de tiempo para que hiciera efecto. Pero una vez lo hizo, fue la cosa más extraña que haya sentido. Veía a las personas ir más lento o incluso en reversa. Las olas del mar parecían detenerse, congelarse. Y la luna sentía que me sonreía. El sonido del agua lo podía sentir en todo el cuerpo. Una vibración extraña, la cual se sentía realmente bien. Al otro día, supe que yo había sido la única que había sentido algo gratificante. Todos los demás, incluso mi novio, decían sentir una sensación de miedo inexplicable. Que el sonido del mar los volvía locos, o que la gente que andaba por ahí les asustaba, pues pensaban que eran espectros o que los intentarían matar en cualquier momento. Para todos fue la peor experiencia de su vida, pero al menos para mí fue sumamente placentero. Aunque jamás lo volví a hacer, pues temía que me volviera adicta. Luego de eso, creo que dejé de experimentar con drogas, porque lo único que faltaba por probar eran aquellas que dejan a la gente en la mierda. ¿Probaste la meta? No mames, no hay cosa más baja que eso. Y por eso mismo no quise saber más de drogas luego de eso. Quise que mi última experiencia fuera gratificante. Y vaya que lo fue. Lo que me queda claro es que todos hemos experimentado con las sustancias. Legales o ilegales, son la misma mierda. Al menos ninguno aquí se hace el santo. Y miren que decirlo yo es demasiado. Te faltó preguntarle a Jack y a Nick. No recuerdo ni mi nombre. ¿Qué puedo compartir si no lo recuerdo? Me chingó. No fue nada del otro mundo. En una fiesta familiar de fin de año, me emborraché con una bebida que no sabía que tenía alcohol. No hice nada que mereciera ser contado. Solo me quedé dormido en el comedor y cuando desperté, estaba en mi cama. Ya vi por qué te los saltaste. Están de hueva. Perdóname por ser normal. Bueno, pero que sea la última vez. Rápidamente la conversación se tornó sin sentido. Hablaban de cosas al azar. Tammy hacía chistes cada 3 segundos. Algunos eran graciosos. Otros no tanto. Y mientras veía por la ventana, pude notar algo. Una luz. ¿Cómo podía notar una luz en medio de una fuerte tormenta de nieve? Pero más importante, ¿cómo podía haber alguien en las calles con esta tormenta? Lo peor de todo, es que aquella luz se quedó inmóvil frente a nuestro edificio. Al ver que nos movía, llamé a los demás. Todos se acercaron. Abby preguntó qué pasaba. Le expliqué lo de la luz y pregunté si podía verla. A todos les pregunté lo mismo.
Todos respondieron afirmativamente. La cuestión ahora era, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué tal si es alguien que necesita ayuda? O alguien de la FDE. O alguien que necesita ayuda de la FDE. O alguien de la FDE que necesita ayuda. Ya cállense por Dios. Mark, ¿qué piensas? Los llamé aquí porque no sé qué pensar. Podría ser una trampa. Como también podría ser alguien que de verdad necesita ayuda. Pues si nos quedamos aquí esperando, sea quien sea, se va a morir. ¿Algún voluntario? Nadie alzó la mano. Excepto yo. Claro, los noviecitos siempre juntos. ¿Celosa? ¿De qué? Si en teoría yo también soy su. Olvídalo. Eres muy divertida. Lo sé. Bueno, ahora escuchen. Preparen sus armas. Saldremos a investigar. Pueden pasar varias cosas. Que haya alguien en peligro, que sea una emboscada, y que sea algo que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. De cualquier forma, ustedes deben estar preparados. No saldremos por la puerta. Nos llevaré directamente hacia la calle. Así que, cualquiera que toque la puerta luego de irnos, no somos nosotros. Así que, estén alerta. Presurosa, Abby me tomó del hombro y de inmediato desaparecimos. Aparecimos justo frente a la luz. Una lámpara de petróleo. Eso era lo que era. Junto a ella, un ladrillo con una hoja de papel. Pisa con cuidado. Eso era lo que decía la hoja. De pronto, algo pesado me golpeó en la espalda y caí de lleno contra la nieve. Me puse de pie al instante. No sabía de dónde había venido eso. Miraba en todas direcciones, pero no veía a nadie. Abby también había desaparecido. No la veía por ningún lado. La nieve me dejaba prácticamente ciego, por lo que esto era una pelea perdida para mí. Abby parecía sin saber dónde estaba este sujeto, pues podía escuchar pasos veloces en distintas direcciones. Solo que, no era lo suficientemente bueno con el oído como para solo guiarme con este. De pronto, Abby apareció. Tenía sujeto por el cabello a un sujeto inconsciente. Este tenía el uniforme blanco y azul de la FDE, por lo que era seguro que nos había seguido desde su ahora extinta base. Pregunté a Abby si iba a interrogarlo. Ella negó con la cabeza, dijo que ya estaba muerto. Soltó el cuerpo y me sujetó una vez más del hombro. En un instante ya estábamos de vuelta en el departamento. Todos preguntaron por el origen de esa luz. Abby solo dijo que uno de la FDE había sobrevivido y nos había intentado emboscar. No hubo más preguntas al respecto. Finalmente, y luego de 2 días, la tormenta cesó. Era casi mediodía cuando esto sucedió. Por lo que había que irse pronto. Aunque había un pequeño problema. Había tanta nieve en la calle, que era imposible que el vehículo saliera. Todo esto solo era problema tras problema. Entonces, Nick sugirió tomar uno de los vehículos blindados que seguramente había sobrevivido al incendio de la base. Según su teoría, esos vehículos tenían neumáticos para la nieve, y al ser todoterreno, andar por un lugar con clima como este, no le sería tan complicado. Sin más opción. Abby lo tomó del hombro, y desaparecieron. Los demás, comenzamos a bajar todo lo que había dentro de los vehículos. Cajas y cajas de comida y medicinas. Esperaba que no trajeran solo uno. Pues para lo que teníamos, haría falta mucho espacio. Así, mientras Karen, Jackie y yo bajábamos las cosas, Tammy se encargaba de sacar la gasolina del vehículo, pues era la única que sabía hacerlo. Oye Mark, creo que tú y yo hace mucho no conversamos. ¿Habías pensado en eso? Lo noté hace tiempo. Aunque desde que nos conocimos, jamás cruzamos muchas palabras. Siempre hablaste más con Abby que conmigo. Bueno, tampoco es que hayamos convivido mucho tiempo tú y yo. Te conocí, y al poco tiempo te fuiste. Debo aclarar también, que me caes muy bien. Simplemente siento que tú y yo no tenemos mucho de qué hablar en realidad. Las estrategias, las discutes con tus novias. De tu vida, lo que piensas y sientes, lo hablas con ellas. No hay ningún tipo de relación de amistad entre tú y yo. Somos compañeros, me agradas, y si estuvieras en peligro te salvaría, pero considerarte mi amigo, eso no. Somos como una familia, y la familia no siempre tiene que llevarse bien. La familia tiene que protegerse y ayudarse cuando se requiere. Si quieres que seamos amigos, haz lo que haría cualquier amigo. Pero si prefieres que todo siga como hasta ahora, por mí está bien. Nuestra conversación fue breve.
Me alivió saber que a pesar de no ser los verdaderos amigos, ella siempre me cubriría la espalda, como yo también lo haría. Y en estos tiempos algo como eso. Apoyo prácticamente desinteresado, se agradece bastante. Más sabiendo lo que pasó con Sally. Que aún me duele admitir, pero, debe morir sí o sí. De lo que estoy seguro. Es que yo no seré el responsable. El viaje en carretera fue largo y bastante complicado. Las carreteras llenas de nieve dificultaban en ciertas ocasiones nuestro avance. Pero, finalmente llegamos a la ciudad. Íbamos en 2 vehículos blindados. Al ser demasiadas cosas, se decidió que en uno irían todos los suministros posibles, y en el otro, todos los demás. Yo conducía el vehículo lleno de suministros. Y Abby, el que llevaba a los demás. Llegamos justo a la puerta del refugio. Al no saber quiénes éramos, los guardias nos apuntaron con sus armas y nos hicieron bajar. Al verme, de inmediato abrieron las puertas. Pero, se veían preocupados. Como si algo malo estuviera por pasar, o hubiera pasado. Detuve el vehículo en medio de la calle y bajé del mismo. Me acerqué al otro vehículo, y le pedí a Jack que se encargara de guardarlos. Él asintió y posteriormente, todos bajaron. Notaba cierta tensión en el ambiente. Así que necesitaba respuestas. Y solo alguien me las podía dar. Julius. De inmediato corrí a su oficina, pero, no me esperaba lo que ahí encontraría. Si tan solo hubieran estado aquí hace 2 días, nada de esto habría pasado. Pero, ¿cómo pasó? Esta vez no llegó Frank. Llegó una chica, decía venir en representación de él. Le creímos, pues traía a toda la gente que habitualmente traía Frank a esto de los suministros. No era muy alta, tenía cabello castaño. Estaba furiosa. Nos habían descubierto. Era prácticamente imposible que eso sucediera. No habíamos hecho ningún movimiento aún. ¿Cómo lo supo? ¿Y la estúpida se supone que soy yo? Obviamente alguien se lo dijo. Alguien de los otros grupos. El problema ahora es saber quién fue. Antes de sacar conclusiones, déjame terminar de contar la historia. Continúa. Llegó únicamente a encañonar a Julius. Apenas lo vio, le puso el arma por debajo de la quijada. Le dijo que ya sabía lo que estaba planeando y que se detuviera. Pensamos que solo sería una advertencia. Hasta que le disparó. Lo dejó caer al suelo y hasta lo pateó ya muerto. Dijo que para cuando volvieran, les dijéramos que Frank los estaba esperando. Mierda. Pero, ¿quién pudo traicionarnos así? Ni siquiera habíamos dado inicio al plan. Tal vez Abby deba interrogar a todos y cada uno de los líderes. No sería buena idea. Si dañamos al equivocado, la alianza con él se romperá. Y lo que menos necesitamos ahora son más enemigos. Debemos ser más cautelosos. Y a todo esto, ¿ya lo sabe Jack? No, aún no. Pues prepárate porque creo que ahí viene. Podían escucharse pasos acercándose. Todos nos poníamos tensos. Aunque no tanto como Anthony. Nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar luego de saberlo, pero, decirlo, ser quien informe las malas noticias, es casi igual de horrible que recibirlas. Jack entró en la habitación, y al instante preguntó por su padre, pues decía no haberlo visto por ningún lado. Un silencio desolador inundó el cuarto. Él nos miró a todos, y preguntó si pasaba algo. Nadie dijo nada. Entonces, Anthony por fin dijo algo. Jack, no sé cómo decirte esto. Pero, tu padre, está muerto. ¿Qué? Un gesto de incredulidad se apoderó de su cara. Seguido de negación. Comenzaba a desmoronarse. La voz se le quebraba, y poco a poco, dichas palabras de negación, se hacían cada vez menos audibles. Cuando por fin se calló, Anthony le contó la historia. No lo podía creer. La tristeza se apoderaba de su ser, aunque, por poco tiempo. Ira fue lo que comenzó a crecer en su interior. Como un pequeño fuego al que se le arroja gasolina. Pasó de no estar tan seguro de nuestro plan, a casi salir corriendo con tal de buscar venganza. Lo intentó, con todas sus fuerzas, pero, lo que no sabía, es que Tammy era ridículamente fuerte. Ella fue la encargada de detenerlo. Lo apresó abrazándolo por el abdomen y para que no pudiera golpearla, lo sujetó por detrás. Peleaba con todas sus fuerzas por liberarse, pero, era inútil. Entonces, comenzamos a intentar calmarlo. Era entendible que quisiera tomar venganza.
Lo raro sería que al saberlo, no quisiera hacer nada, pero esta no era la manera correcta. Dejarse cegar por la ira nunca era bueno. Siempre salían las cosas mal cuando esto pasaba. Pierdes todo sentido de razón y lógica. Yo lo sabía perfectamente. Con esto en mente, me acerqué a Jack. Le pedí que se calmara. Obviamente esto no pasó. Sabía que sería un caso perdido, pero intenté razonar con él. ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Acaso eres idiota? Es fácil para ti pedir algo así cuando nunca has tenido que sentir lo que es perder a alguien tan querido. Todos aquí hemos perdido a nuestras familias. De no ser así, ¿crees que estaríamos aquí solos? Todos entendemos por lo que estás pasando, por eso puedo decirte que no es la manera correcta de actuar. ¿Tú harías lo mismo si muriera tu novia, no? ¿Cuál de las dos? Bueno, si lo pones así. Supongo que sí. Entonces dile que me suelte de una puta vez. No puedo hacer eso. Entiende, pedazo de mierda, no queremos que mueras ni que eches todo a perder. Hemos estado haciendo esto con cuidado, para que el ataque sea certero y definitivo. Entiendo que quieras tomar venganza por lo que le pasó a tu padre. Pero no es la manera, y ni siquiera lograrías hacer nada. ¿O qué esperas que pase? ¿Crees que tu odio será suficiente para matar a Frank? Si acaso logras matar a un par de sus soldados antes de morir. Y ahí quedaría tu puto intento de venganza. Fallarías y lo que es peor, no vengarías a tu padre. Lo que aquí te estamos ofreciendo, es una garantía. Tú te relajas y haces lo que te pedimos, y a cambio, verás cómo Frank sufre hasta morir. No queremos que mandes todo esto a la putísima verga. Porque si lo haces, te juro que yo misma te arrancaré las bolas y te las daré de comer con sal. Jack no supo qué más decir, pero intentó liberarse un par de veces más. ¿Tienen una celda o algo parecido? Tenemos una cárcel de una sola celda. Ahí se suponía que encerraríamos a gente que cometiera un crimen. En lugar de matarlos, Julius creía que la mejor forma de restaurar la civilización sería recuperando el sistema de justicia. Bien, lleva a Tammy a esa celda. Jack se quedará ahí hasta que se calme. ¿Qué? No puedes hacerme esto, maldito bastardo. Tú no eres el líder. Tú no puedes dar órdenes. Este lugar es mío, no tuyo. Te veo cuando estés calmado. Anthony salió de la habitación y guió a Tammy hasta el lugar indicado. Mientras tanto, nosotros nos quedamos a intentar pensar en un plan. Fue una buena idea. Creo que si no lo encerraban, tarde o temprano iba a salir de aquí en busca de Frank, o de Sally, que fue quien mató a su padre. No hay distinción. Ambos son lo mismo ahora. Lo que no entiendo, es cómo pudo cambiarnos tan fácilmente por él. A fin de cuentas, lo conocía más él que a nosotros. A ustedes más bien. Aunque le hubieras salvado la vida tantas veces y estuviera sumamente enamorada de ti, a la hora de escoger un bando, escogería al que conocía más, por encima del que más la ayudó. Así funciona la gente en general. Se dejan guiar por los sentimientos e ignoran todo lo demás. ¿No te mordiste la lengua con eso? Esto es diferente. Él no es malo. Aún así, sigue siendo lo mismo bajo tus propias palabras. Te dejas guiar por los sentimientos y olvidas todo lo demás. Tú no lo matarías si se volviera malo o si la vida de mucha gente dependiera de ello. Primero te dejas matar antes de hacerle algún daño a él. No puedo asegurar nada porque nada de eso ha pasado, y espero que no pase jamás. ¿Pero estás de acuerdo con lo que acabo de decir? No sabía que era un delito estar enamorada y amar a alguien. No lo es. Ahora responde la pregunta. Sí, tienes razón. Primero dejo que él me mate antes de tocarle un solo cabello. ¿Podemos centrarnos en lo importante? No vuelvas a desviar el tema, que esto es de vida o muerte. Karen asintió un par de veces. Y para desviar tensión, me dirigí esta vez a Nick, que llevaba todo el rato en silencio observándonos. Creo que, no sé con lo que estamos tratando. Te lo pondré fácil. Un viejo compañero, está furioso conmigo porque cuando murió, olvidé su cadáver en mitad de la nada. Y ahora que revivió con poderes como los tuyos o los míos, cree y asegura que jamás me importó él o su familia y que solo los use de carne de cañón. Entonces ahora quiere matarme para saldar deudas. No lo sé. Para ser un infernal solo necesitas una cosa: tener un alma corrupta.
Así como a mí al obtener estos poderes me libro de toda emoción, pensamiento o sentimiento negativo que pudiera corromperme, para un infernal es todo lo contrario. Al recibir sus poderes, toda esa negatividad es potenciada al máximo. Así que, digamos que si no tuviera una razón para matarte, lo haría, porque la cosa más mínima que hubiera pensado sobre ti en su momento, ahora con ese poder en su interior, haría que sintiera que realmente mereces morir por hacerles enorme daño. Creo que entiendo mejor la situación. Pero no se me ocurre nada. Estamos peleando contra algo más fuerte que un humano. Así que cualquier plan que se pueda usar contra humanos, queda completamente descartado. Ahora la cosa sería descubrir si tiene una debilidad. Infernales y celestiales son enemigos naturales. Él tiene las mismas probabilidades de matarme como yo a él. La diferencia sería quién tiene mejor control de sus poderes. ¿Quién domina más el aura y esas cosas? No sé qué cantidad de poder posea ese tipo, pero tú, Abby, tienes un poder enorme. Hiciste que sintiera terror por primera vez en mucho tiempo. La última vez que sentí algo medianamente parecido, fue cuando vi y maté mi primer infectado. Entonces, ¿no podemos armar un plan porque no conocemos nada de nuestro enemigo? Básicamente. Pero ustedes ya pelearon con él. Créeme, no mostró ni la mitad de su poder. Creo que solo nos estaba probando. Quería saber qué tanto podíamos hacer. Si ese era todo nuestro poder o si nos estábamos conteniendo. Eso era lo que hacía. O lo que creo que hacía. ¿Qué propones entonces? La idea de Jack ya no parece tan loca. Todos al unísono dijimos. ¿Qué? Tranquilos, era un chiste, relájense. Siempre eres tan seria que un chiste así no va contigo. Ya lo noté. Bueno, hijos de puta, ¿de qué están hablando? Espero que de mí. Y más vale que sean cosas buenas. Tammy y Anton ya habían regresado. Estábamos tan concentrados en nuestra charla que ni siquiera los oímos acercarse. ¿Tienes cosas buenas? Dijo Karen con una sonrisa burlona. Yo soy una cosa buena. Diría que demasiado buena. Solo con esa respuesta de Abby, Tammy se puso roja y no dijo nada más. Creo que comenzar a usar ese método para callarla cuando sea insoportable. Anthony, ¿tienes algún plan? No. Pero, ¿no sería mejor comenzar a interrogar a los demás grupos para encontrar al culpable? No. Es muy arriesgado. Tiraría a la basura el trabajo de Mark con la alianza. ¿Hay que recalcar que lo hizo él? Por supuesto. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Anthony. Tengo una idea. Respondió Nick, al cual todos volteamos a ver. Tranquilamente se acomodó sin levantarse de su silla, y dijo. Se me ocurre que podemos usar algunas mentiras para descubrir al traidor. Explícate. Decirle a cada uno una cosa diferente. Por ejemplo, citarlos en diferentes días, en diferentes lugares. Y si el enemigo aparece en el lugar en el que citaron a cierto sujeto, entonces ahí tendrán a su traidor. También serviría si el enemigo aparece aquí en el día de la reunión con alguno. Es una forma muy fácil de descubrir al traidor. No más tiene la cara, pero es muy listo. Me parece buena idea. Respondió Anthony. Pienso lo mismo. Ahora, ¿qué les diremos? Supongo que algo como que hay que reunirnos para tratar temas importantes. Y si preguntan si estarán los demás, diremos que sí para que no desconfíen, porque, al menos yo, si algún aliado me cita en un lugar a solas, lo primero que pienso es que quiere matarme. Tienes razón. Anthony, ¿puedes encargarte de eso? Por supuesto. Pon todas las reuniones los días posteriores a la próxima entrega de suministros. Solo para asegurarnos de que Frank, Sally o quien sea llegue a esa reunión. En el caso de que el traidor no tenga forma de comunicarse inmediatamente con ellos. Muy bien. Yo me encargo. Por cierto, los muchachos están guardando todos los suministros en la bodega. Supuse que por todo esto del traidor, ya no entregarías el cargamento a Rodrigo. Y tienes toda la razón. Hasta que no descubra quién fue el que dio esa información, no entregaré nada. Nos despedimos de Anthony y fuimos directo a nuestra casa. Era hora de descansar, al menos hasta no tener idea de nuestro próximo movimiento. Al regresar Sally a casa,
fue recibida con elogios por parte de Frank. Ella aún no le contaba absolutamente nada de lo que había hecho, y extrañamente parecía ya saberlo. Lo que no sabía, es que Frank había visto todo a través de sus ojos. Un tanto extrañada, Sally le preguntó cómo sabía que había pasado. Él respondió. Es mi secreto. Más confundida que antes, Sally le contó a grandes rasgos lo que pasó. Incluyendo, claro, la muerte del padre de Jack. Frank solo dijo que lo sabía todo. Posteriormente, le informó que de ahora en adelante, ella sería la encargada de hacer ese trabajo. Mientras él, se dedicaba a cosas más importantes. Como planear cómo atacar a Mark y a todo el grupo. Aunque su odio se centraba más en el chico, no podía abandonar sus obligaciones. Y esas eran, matar al Celestial. En este caso, Abby. Sabía que no era para nada débil. Lo había comprobado en su enfrentamiento de hace tiempo. Por lo que no se tomaba a la ligera nada de esto. En otro momento, con otras personas tal vez, no habría tenido que pensarlo mucho. Un poco de intimidación, y quizás matar a alguien, habría sido suficiente para someter a la gente. No era del tipo que mataba porque sí. Él quería una justificación para hacerlo. Aun si fuera ridícula. Por lo que para este punto, no había matado a tantas personas desde su resurrección, como otros con sus mismas habilidades. Y lejos de afectarle, le daba igual. Creía que era mejor matar inteligentemente, que solo porque sí. Pero, ¿qué era matar inteligentemente para él? Bueno, la respuesta es sencilla. Solo matar a los que por obligación o necesidad debe matar. Por obligación, serían a todos los celestiales posibles. Y por necesidad, a Mark. Habiendo cumplido con la segunda, podría centrarse enteramente en la primera. Por lo que al momento de su ataque, primero mataría al chico y después a la enana. Estaba confiado, ciertamente. Sentía que poseía el poder necesario para enfrentarse a alguien de su misma categoría. Lo que ignoraba, es que aún poseyendo ese poder, había quienes eran más fuertes que otros. No sabía, o no le importaba, la existencia de los niveles de poder y que para ser más fuerte, había que entrenar. Él creía que al despertar, todos tenían el 100% de sus habilidades. Y era difícil culparlo. Al activar el aura, el sujeto en cuestión, podía sentirse invencible, poderoso, capaz de hacer lo que sea. Hasta lo imposible. Mark lo sentía, Abby también. Por lo que no era algo específico de él. Así que, esta vez debía dejar de pensar de ese modo, si quería asegurar su victoria. Era fuerte, eso nadie lo podía negar. Pero, hasta los más fuertes eran vencidos por los más astutos. Los que pelean con inteligencia, y no como unos completos idiotas. Él debía adoptar esa forma. La forma inteligente. Pero al no ser su estilo, esto sería complicado. No tenía la gente suficiente para armar una gran estrategia. Y tampoco podía depender de sus soldados de aura, porque hacer muchos, significaría reducir su poder, y en un combate mano a mano, eso sería una gran desventaja. De pronto, Sally apareció nuevamente. Había salido a dar una vuelta, pero, al no tener nada más que hacer. Y al ver a Frank tan estresado, quiso al menos acompañarlo. ¿Qué haces? Intento hacer un plan. ¿Para qué? ¿Realmente necesitas eso? No estás en desventaja. Tú eres el que controla la situación. Todos te temen. Incluidos esos estúpidos. Tu sola presencia los hace temblar. ¿Por qué tendrías que preocuparte por ellos a tal punto de intentar hacer un plan estratégico? Me parece ridículo. Tú eres Frank. Puedes ser el ser más temible de este puto mundo si te lo propones. Esa chica, la novia de Mark, es fuerte, por supuesto, pero no tanto como tú. Yo sé, lo siento en mi interior. Eres superior a todos ellos. Puedes lograr lo que sea. Puedes matarlos hoy mismo, en este preciso instante si así lo deseas. Al hablar, Sally se movía de una forma extraña. Parecía ebria, pero no lo estaba. Incluso a Frank le parecía extraño. Este último se encontraba sentado en un sofá individual. La chica se acercó lo suficiente para quedar frente a frente. Acto seguido, se montó sobre él. Frank no supo qué hacer. Ni siquiera sabía por qué la chiquilla estaba haciendo esto. Le parecía muy extraño. Pero, en el fondo no podía negar que le gustaba esta situación. Esta extraña, aberrante, y perversa situación. Un tipo de 26 años, con una chica de 16. En otros tiempos, esto sería suficiente para encerrar en la cárcel a alguien así, pero, las leyes ya no existían más. Por lo que ahora podían tomarse ciertas libertades.
Como lo que aquí estaba por suceder. Aunque en defensa de Frank, él no estaba haciendo nada aquí. Se estaba dejando seducir por una adolescente, nada más. Estaba mal, pero tampoco era algo que pensara. Al menos no regularmente. Durante el último tiempo. Y más específicamente, desde que volvió a ver a Sally, había pensado una cosa en particular. Le parecía muy atractiva. Esto era extraño para él, pues desde siempre la vio como su hermanita. No la hermana de su novia, sino como parte de su familia también. Lo cual se reforzó una vez comenzada la guerra. Por lo que este nuevo pensamiento parecía impropio de él. Y lo que lo hacía peor, no era que le pareciera atractiva, sino que esta atracción era sexual. Esta nueva sensación lo hizo cuestionarse un poco el si realmente era el mismo de antes. Pero, rápidamente dejó el tema de lado. Tal vez si hubiera resuelto esa cuestión en aquel momento, no le sería difícil tomar una decisión en el momento que la chica se montó encima suyo. Seguía sin saber qué responder. Lo que dio el espacio necesario para que Sally hablara. Dime, ¿acaso no te gusta esto? ¿De qué hablas? No mientas, sé que te gusta que esté sobre ti. Sé que te gusta tener mis tetas frente a ti. Ahora dime, ¿no te gustaría verlas mejor? O tal vez, tocarlas un poco. Era un conflicto moral muy grande. Por un lado sabía que estaba mal por muchas razones. Aunque la principal, era que estaría defraudando de alguna manera a Lucy, su novia, y hermana de Sally. Pero por el contrario. Realmente quería hacerlo. Quería aceptar la propuesta de Sally. No podía desaprovechar la oportunidad. Así tal vez esos pensamientos y esa atracción disminuirían. Ahora la pregunta era, ¿cuál es la mejor opción? Parecía difícil algo tan sencillo. Entonces, Sally habló nuevamente. Vamos, Frank. Sé que quieres esto. Sé que quieres estar dentro de mí. Así. ¿Cómo lo sabes? Porque yo quiero que estés dentro de mí. Con cada palabra que Sally decía, lo ponía en una situación mucho peor. Pero, parecía ser clara la respuesta. Jamás te lo he dicho. Jamás quise hacerlo. Pensé en morirme con esto. Pero, estando aquí, contigo, verte una vez más después de presenciar tu asesinato, me motivó a hacer esto. Me gustas, Frank. Desde hace mucho. No diré que desde que mi hermana te llegó por primera vez a casa, pero poco después. Tal vez un año antes de que todo esto comenzara. No lo sé, jamás le presté atención a esos sentimientos. Creí que era mejor olvidarlos. Y lo hice. Cuando conocí al imbécil de Mark. Pero, desde que estoy aquí contigo, esos sentimientos volvieron, y desde que me contaste un poco de tu pasado, se volvieron tan fuertes que es imposible ignorarlos. Un deseo incontrolable por ti se apodera de mi ser. Y no puedo simplemente ignorarlo. Ahora parecía más claro. Ahora tenía una excusa para aceptar. ¿Por qué jamás me lo dijiste? Amaba a mi hermana. Era mi única familia. ¿Cómo crees que se hubiera sentido si se enteraba que su hermanita sentía algo por su novio? Hubiera sido gracioso si yo tuviera 5 o 6 años. Pero tenía 14. Era plenamente consciente de lo que era sentir algo así por alguien, de sentir gusto o atracción. Pero ella ya no está más aquí. Ya no puedo hacerle daño con esto. Aún no decía nada, pero la respuesta ya estaba dicha. Entonces, antes de que Frank pudiera decir algo, Sally comenzó a moverse. Comenzó a frotar su entrepierna con la de Frank, y dijo. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? Hubo una eterna pausa de 3 segundos. Pero, la respuesta fue la esperada. Acepto. La sujetó con fuerza de las piernas y se puso de pie. Caminó aprisa a su habitación y la arrojó sobre la cama. Cerró la puerta con seguro. Y simplemente se dejó llevar. Sally lo besaba con tanta intensidad, que parecía haber esperado este momento toda una vida. Mientras tanto, Frank comenzaba a quitarle la ropa. No había sido claro el por qué Sally hacía esto. Pero, en cuanto mencionó que esos sentimientos se intensificaron luego de su charla de desayuno, Frank supo el por qué actuaba así. No era ella como tal. Era su aura en busca de completar el control sobre Sally. Esto era algo necesario para completar lo que Frank había iniciado. Así que no se podía negar. Si lo hacía, era como decirle que no a la posibilidad de salir victorioso de la inminente pelea.